Definitivamente los diabéticos es uno de los grupos que más se mencionan como grupo de riesgo, pero realmente ¿por qué? ¿Cuál es esa condición que los puede volver más propensos a padecer situaciones complicadas con el coronavirus? El doctor Pablo Duque nos lo explica. Doctor, buenos días. ¿Por qué se dice entonces que el diabético es un poco más propenso? ¿Qué condiciones lo pueden poner en un punto de riesgo? Hola, buen día, gracias por la entrevista en momentos difíciles para la población. Sí, el grupo de los pacientes con diabetes, como se ha ido mencionando a lo largo de estos días, entra en el grupo de alto riesgo debido a varios factores. Uno de los factores es que en las personas que tienen diabetes hay un problema en el que el sistema defensivo puede combatir no solo los virus, sino que también las bacterias. Además se menciona que hay un problema que el paciente con diabetes maneja un nivel inflamatorio, ¿verdad?, en su organismo que dificulta la respuesta defensiva del propio. Ahora bien, no es que todos los pacientes con diabetes van a desarrollar la enfermedad más grave y es lo que estamos tratando de evitar. ¿Quiénes son aquellos pacientes con diabetes que sí pueden tener más riesgo de desarrollar la enfermedad grave, que van a necesitar hospitalización y asistencia de un respirador? Son aquellos pacientes que mantienen sus niveles elevados de glucosa elevados. Ok, la pregunta sería, ¿cuál sería ese valor de glucosa en donde yo puedo pensar que mi diabetes no está bien compensado? Ok, si estamos hablando de glucosa, podemos decir que las personas que mantienen sus niveles de azúcar por arriba de 180 probablemente son los que más afectación van a tener. En ese sentido, llamamos a los pacientes a que empiecen a tomar el control de su diabetes para poder disminuir el riesgo que se tiene de mantener esos niveles altos de azúcar, para que si en algún momento se ponen en contacto con el virus, vayan a tener un desarrollo de la enfermedad con menos problemas. ¿Cuáles cosas son esenciales ahorita, doctor, como esos mandamientos para la persona diabética, para que ellos tengan este nivel de azúcar, como usted dice que se debe tener, y eviten estar en un punto de riesgo con el coronavirus? Hay una preparación que todo paciente debe tener, una planificación, ¿verdad?, en momentos en donde está sin el virus, y es cómo prepararse para los 14 días o las próximas 2 semanas. Ok, lo importante es asegúrese, ¿verdad?, de tener su suministro de medicamentos para los próximos 15 días a la mano, sus aparatitos si necesitan medirse los niveles de glucosa, con el fin de no tener necesidad de salir a la calle y no exponerse de poderse infectar. Ok, mantener los niveles de glucosa dentro del rango que su médico o su equipo de salud le hayan sugerido, ¿verdad? Mantenerse en actividad física, eso es súper importante, eso se ha demostrado que puede estimular la capacidad del sistema defensivo para poder defenderse, ¿verdad? Estar muy bien hidratado, ¿verdad? Consumir sus 3 porciones de frutas por día, consumir sus vegetales, ¿verdad? Y no exponerse a concentraciones de personas sin necesidad alguna. Doctor, hablemos del diabético que tiene que ir a trabajar sí o sí. ¿Es mejor que lleve su comida, sus meriendas preparadas? ¿De qué manera se puede organizar? De manera responsable, ¿verdad? Y con buena prevención. Sí, en aquellos pacientes que lamentablemente no puedan quedarse en su casa y necesitan salir a trabajar, deben de extremar las medidas de precaución. Entonces, cuando hablamos de la alimentación, no está demostrado que la comida sea el causante de la transmisión del virus. Pero sí los utensilios que se utilizan para la comida, su cuchara, su tenedor, podría ser una buena opción que lleven de su propia casa y su vaso, ¿ok? Para que no tengan que estar en contacto con otros utensilios que pudieran estar con el virus. Doctor, mencionaba usted que el ejercicio es importantísimo para todos y en especial para la persona diabética, pero en un parque, por ejemplo, donde ahora se ha recomendado que no salgan de casa a menos que sea estrictamente necesario, ¿qué recomendaciones da usted para aplicar protocolos de movimiento, verdad? Y si estamos en nuestra casa. Sí. La recomendación es no salir de su casa, y eso incluye también para la actividad física. Entonces debemos de ser muy creativos a la hora de poder definir qué ejercicios se pueden hacer en la casa. En este momento se cuenta con mucha tecnología para poder acceder a clases de baile, clases de zumba, clases de yoga que usted, de acuerdo a sus capacidades, puede hacer. Ahora, aquellas personas que
tienen una movilidad más reducida, que no pueden estar caminando en la casa. Hay un ejercicio que hace mucho tiempo un profesor me enseñó, y era aquellos pacientes que les costaba caminar, ¿verdad? A la hora de los 30 minutos, 45 minutos que dedican a ver televisión, pueden agarrar una silla, ¿verdad? Apoyarse en las sillas, detenerla y hacer movimientos como que si estuvieran en marcha. Pareciera que fuera algo muy sencillo, pero es una forma de aquellos pacientes con diabetes que tienen dolores articulares, que no van a poder tener gran flexibilidad. Es un buen ejercicio para poder mantenerse activos en estos días de confinamiento en casa. Doctor, si un diabético es sospechoso de tener coronavirus, ¿qué es lo primero que debe hacer esta persona? Esta persona debe de aislarse, ¿verdad? Y contactar con los teléfonos que el Ministerio de Salud ha habilitado para tal efecto, con el fin de poder tener control médico, que va a llegar un equipo de salud para poderlo atender y va a dictar las medidas que el paciente tiene que tener. Si es un paciente con diabetes que desarrolla la enfermedad leve, va a tener que quedarse en casa, va a tener muy importantemente que estar muy cuidadoso de su hidratación, ¿verdad? Y estar muy pendiente de sus niveles de glucosa, porque una de las complicaciones que podemos esperar es o que se le suban mucho los niveles de azúcar, que puede empeorar el problema y hacer que las bacterias lleguen y se le agreguen a la infección por el virus, o por el contrario pueden predecir que empiece a tener bajonazos de azúcar porque el apetito se puede afectar. En este sentido es importante que el paciente tenga su protocolo para tener, cuando tiene el nivel alto de azúcar, cuáles son las recomendaciones que su médico le ha dado y cómo obtener prevención para las hipoglucemias y cómo contar con ese azúcar simple, como son confites, como son jugos, ¿verdad? Para tener a la mano en el caso de que empiecen a tener hipoglucemias. Muy bien, doctor Pablo Duque, le agradecemos mucho sus recomendaciones y en estos días que vienen a estar muy pendiente de lo que usted mencionó y también a seguir al pie de la letra entonces estos consejos para que podamos afrontar de la manera más correcta y precavida esta situación que se está viviendo no solo a nivel país, sino también a nivel mundial.